Yo estoy seguro de que el arte imita la vida. Eso plantea un predicamento cuando te pones a pensar en ciertos temas, como por ejemplo, ¿por qué hay tantas películas en las que el gobierno de Estados Unidos experimenta con seres humanos? ¿De dónde salió esa idea? El arte imita la vida porque los directores y productores de Hollywood a menudo se basan en ella para construir sus ideas. Por eso hay tantos films de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay tantos largometrajes sobre la guerra de Irak. El incidente de Roswell dio paso a docenas y docenas de películas de extraterrestres. Y el proyecto MK Ultra fue el responsable de todos esos rodajes que tienen al establishment estadounidense y a la CIA como una entidad gris y casi todopoderosa capaz de lograrlo todo. Quiero aclarar desde el vamos, el proyecto MK Ultra fue real. Hubo un escándalo tan grande durante la década de los 70 que una comisión presidencial tuvo que desclasificar sus archivos secretos. El escándalo, a pesar de haber sido en una era donde el Internet no existía y los medios no estaban masificados, fue tan, pero tan grande y tenía implicaciones tan siniestras que fue de talla mundial. Todos se enteraron de que el proyecto MK Ultra, iniciado bajo el aval del gobierno de los Estados Unidos, estuvo experimentando con seres humanos durante 22 años. Había empezado por orden de Allen Dulles, director de la CIA, en el año 1953 y se le puso fin en el verano del año 1975, tras un escándalo que había durado más de medio año a raíz de un artículo muy arriesgado que publicó el legendario periódico New York Times en diciembre de 1974. La libertad de expresión, llevada de la mano con pruebas suficientes para refutar cualquier intento de ocultar la verdad, pusieron a los empleados de este medio de comunicación a salvo de un futuro que bien pudo ser muy oscuro, y de paso dejó descansar en paz a la incontable cantidad de seres humanos de todas partes de Estados Unidos y Canadá que enloquecieron o perecieron al ser víctimas de los experimentos llevados a cabo por este proyecto. Pero, ¿en qué consiste exactamente el MK Ultra? El MK Ultra comenzó como algo simple, un programa de desarrollo de técnicas efectivas para conseguir confesiones por parte de sospechosos. Esto devino en una serie estudiada de torturas sumamente eficaces, que causaban un dolor inimaginable, el cual quebraba rápidamente incluso al más fuerte. La etapa inicial fue tan exitosa que el gobierno estadounidense, por recomendación del entonces jefe de la CIA, inyectó millones de dólares al proyecto, haciéndolo así más ambicioso. Ahora ya no solo investigaban nuevas técnicas de tortura, sino además querían crear drogas que dejaran la mente y los secretos de alguien a la vista como un libro abierto. El problema no es el resultado final. El problema fueron todos los huevos que se tuvieron que romper para desarrollar estas drogas, dejando a sus víctimas con la mente hecha un desastre. Muchos quedaron locos, disfuncionales, con tendencias psicópatas y homicidas, o tendencias suicidas y terriblemente depresivas. El programa había creado un brazo de agentes operarios que se dedicaban a investigar a fondo todo tipo de ciudadanos sin familiares, sin muchos amigos, que básicamente no dieran muchos problemas al desaparecer misteriosamente. Nadie sabe exactamente cuántos obreros, empleados de fábrica, oficinistas, dueños de tiendas pequeñas o incluso estudiantes universitarios que trabajaban y se valían por sí mismos, de clases bajas, sin familiares pudientes o influyentes, desaparecieron,
pero el destino que sufrieron fue nada menos que abominable. Eran llevados a centros clandestinos operados por el gobierno, de donde no volverían a salir nunca más. Pero lo más escalofriante de todo esto es que nuevamente el programa siguió obteniendo resultados exitosos. Los objetivos propuestos fueron alcanzados uno por uno una vez más. ¿Qué hicieron a partir de aquí? Simple, volvieron a subir la apuesta. Ahora querían drogas que sirvieran para difamar y destruir la reputación de sus víctimas, probablemente en caso de que alguien influyente desde dentro o fuera de Estados Unidos dañara la reputación del gobierno de los intereses del país. Por lo tanto, se crearon sustancias que lograban hacer que el individuo que la ingería reaccionara de forma errática, ilógica, haciéndoles perder la capacidad de discernir cuando decir algo o hacer algo era inapropiado en público. Esta droga propiciaba además arranques de ira en momentos inesperados, destruyendo así no solo el buen nombre de quien le ingería, sino además su credibilidad. Todo lo que se necesitaba era un agente secreto que drogara a la víctima constantemente, ya sea con el café, el jugo, la comida o cualquier otra cosa. Ya desde este punto, el MK Ultra tenía su propio cementerio en el patio trasero, pero los resultados positivos incentivaban la imaginación de los profesionales y doctores increíblemente capaces que vendieron su moral en nombre de la ciencia. Ahora se les había dado por crear drogas que lograban el efecto contrario a todo lo que habían hecho hasta ahora. Sustancias que aumentaran enormemente la concentración, la percepción y la claridad mental de quienes las ingerían. Aunque sea difícil de creer, estos sujetos lograron crear medicamentos que contrarrestaban los efectos del alcohol, con el fin de lograr que un agente secreto infiltrado incentivara un escenario propicio donde todos los sospechosos se emborracharan, ingiriendo grandes cantidades de alcohol, él o ella misma, para no levantar sospechas. Lograron además crear drogas que borraban la memoria a corto y largo plazo, de modo que una persona podía haber sido llevada a interrogar la noche anterior, darle una paliza, torturarlo y provocar que a la mañana siguiente, abandonado en cualquier carretera y con el rostro hinchado hasta la deformidad, no recordara absolutamente nada de lo que había ocurrido apenas 7 horas antes. No tenían ni idea de ningún rostro, de ninguna voz o de dónde habían estado horas antes, como si la mente humana fuera una computadora y hubieran conseguido la manera de simplemente borrar una carpeta. El problema aquí es que para llegar a este punto hicieron muchísimo daño a seres humanos, sacados a pinza de la sociedad para ser llevados a lugares secretos. Si los experimentos fallaban, el sujeto de pruebas moría intoxicado. Si los experimentos eran exitosos, los dejaban vivir un poco más, pero para no arriesgarse, el destino final del individuo estaba claro. El proyecto MK Ultra hizo de los lavados de cerebro un arte. En el informe abierto se estipula que consiguieron no solo hacer que un hombre olvidara por completo a sus padres, sino además lograron convencerlo de que un agente masculino y un agente femenino en el laboratorio eran sus padres, y no importaba que estos agentes tuvieran la misma edad de la víctima, simplemente le habían inyectado esa verdad falsa en la cabeza. La lógica no importaba. En pocas palabras, el MK Ultra logró lo mismo que hacen muchas sectas o grupos extraños con los incautos que caen en ellas luego de años de mentiras y sugestión, pero de manera casi inmediata. Te pido que tomes unos segundos para reflexionar
el enorme poder que significa que alguien pueda hacer algo así en otras personas. El MK Ultra desarrolló con éxito otro tipo de drogas, como por ejemplo, lograr anular por completo el dolor en una persona para hacer a sus agentes más letales y temerarios. También crearon sustancias que causan euforia, con lo que básicamente anulan la prudencia y el miedo en un individuo, haciéndole capaz de hacer cualquier cosa que se le pida sin pensárselo mucho. También fabricaron químicos que producen confusión mental, lo cual limita enormemente la capacidad de cuestionar las órdenes que se le dieran a un agente, por arbitrarias que fueran. Pero así como estuvieron creando drogas para ser mejores agentes secretos, otro departamento del ahora inmenso proyecto MK Ultra seguía creando sustancias en detrimento del ser humano, como por ejemplo la elaboración de una droga casi imperceptible que conseguía bajar la autoestima y las ambiciones de cualquier persona, convirtiéndolo en un estúpido. Sucede que en esas 2 décadas que duró el proyecto hubo errores, como por ejemplo el secuestro de una persona joven que tenía familia, la cual se dio cuenta de que algo estaba mal. Fue un comienzo lento y muy humilde, pero la bola de nieve ya había empezado a bajar por la pendiente. En diciembre del año 1974, el New York Times publicó un artículo explosivo. Siguió entonces el Washington Post, que también estaba investigando el caso en secreto. El terror cundió en la CIA y se dio la orden de destruir todos los archivos del proyecto. Afortunadamente no pudieron destruir 22 años en papeles a tiempo, por lo que fueron capturados por el FBI con las manos en la masa, empeorando sobremanera su ya compleja situación. Nunca se conocerá cuántas personas murieron por culpa del MK Ultra, pero se estima que fueron miles. Una de las evidencias más condenatorias fue la del doctor Frank Olson, bioquímico del ejército de los Estados Unidos y experto en armas biológicas, quien fue encontrado muerto. Dijeron que el hombre se había tirado por la ventana apenas horas antes de que el FBI lo pusiera bajo custodia. Parecía un suicidio repentino y de la nada, pero esto obviamente es una estupidez. Todos podemos intuir lo que en verdad pasó. Por más que la familia del nefasto Dr. Olson pidió justicia, esta nunca se sirvió. Un destino merecido a este hombre que colaboró incansablemente con el proyecto y que sabía demasiado. Murió de manera tan ruin como muchas de sus víctimas. Se puede decir, de hecho, que la sacó muy barata. Lo suyo al menos fue rápido, lo de sus víctimas no.